Fuente de Vida, vicepresidente de Ministerios Capellanes de México AC, llevando el Evangelio en prisiones federales y estatales, en estaciones policíacas, centros de trabajo, por más de 23 años. Es director general del primer programa oficial de capellanía pastoral policíaca en el país de Ciudad Juárez. ¿Sí? Ok. Es que el script como que le faltó información. Predicando y aconsejando a más de 4,000 policías diariamente. Yo creo que esta es una labor hermosa y tremenda. Director del Colegio de Formación Pastoral Campus Juárez y consejero bíblico personal, matrimonial y familiar. Él es nuestro hermano, nuestro amigo, el pastor Esteban Reyes, que nos visita desde la ciudad de Ciudad Juárez, desde la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y pues qué privilegio tenerlo aquí con nosotros compartiendo la palabra de Dios. Voy a dejar este espacio para él. Gracias. Y también tengo un puesto de tacos, hermanos. La verdad es que no se trata de nosotros, ¿verdad que no? Todo lo que hacemos y es por la pura gracia de Dios. Este año, a mediados, me dieron una de las peores noticias en un consultorio médico. Y en ese consultorio médico me dijeron, tu papá tiene cáncer terminal, bilateral, poliquístico. Y prácticamente el doctor me dijo, tienes que llevarte a tu papá a morir dignamente y aprovechar lo que le queda de tiempo. Yo le calculo 3 meses, me dijo el doctor. Y entonces, a partir de ahí, yo me acuerdo que salí del consultorio y me puse a llorar. Dije, qué fea noticia, es una de las peores noticias que he tenido en mi vida. Y es agonizante ver a tu papá en el carro. El doctor me lo dijo a solas. Salí, volteé a ver a mi papá, me volteé a ver y yo tener que contener el llanto, porque saber que los minutos están contando y saber que falta poco tiempo. Una noticia tan terrible, una noticia de una muerte, como escribió un autor, una muerte anunciada, y que estés consciente de que viene y que va a suceder y que no puedes hacer nada al respecto. Es cuando empecé a pensar por qué estudié leyes, por qué estuve en el colegio para pastores, por qué no fui médico, por qué no fui un oncólogo para poder ayudar a mi padre, poder entrar en sus pulmones, poder encontrar una cura especial para el cáncer. Y esa sería el gran descubrimiento y la gran aportación a nuestra sociedad si hoy pudiéramos encontrar la cura para el cáncer. Y ese momento es el momento más terrorífico. Yo sé que algunos de ustedes han pasado por esto. Algunos han recibido un mal diagnóstico o han recibido un diagnóstico más bien que es una mala noticia y que saben que tienen que confrontarlo. No hay otra cosa. No podemos hacer algo diferente, tenemos que hacerlo de esta manera. Es una muy mala noticia. Y hoy estamos hablando acerca de familias, edificando familias, estamos hablando de la centralidad, la gloria del Evangelio, que es el Evangelio en sí mismo. Y empiezo hablando esta historia porque esta historia cobra sentido y puedo platicarla con gozo hoy, después de 1 año y medio de haberme dado ese diagnóstico y haber hablado con mi papá hace cerca de 3 horas por teléfono. Hermanos, tenemos un Dios poderoso
y contra todo pronóstico, el Señor en sus decretos divinos en la eternidad pasada determinó que eso no fuera cáncer. Y aunque todos los exámenes decían que sí, al final de cuentas, un último examen, una broncoscopía, que fue muy difícil, saca como resultado que no es cáncer, no es maligno. Y una segunda o tercera placa, la revisan y no tiene nada de quistes en sus pulmones, y de ahí el Señor le empieza a sanar de una forma gloriosa y milagrosa. Mi papá, con 82 años de edad, hoy está fuerte, está otra vez vigente, es misionero por más de 40 años. Y yo digo, Señor, tú eres bueno. ¿Por qué mi papá sanó? No fue su fuerza de voluntad. No fue y tomó un curso de poder hacer una declaración positiva para que sus células adquieran una energía y sanen por sí mismas, que es lo que está de moda ahora, ¿verdad? No fue a ponerse imanes, ni que para su enfermedad necesitaría un imán del tamaño de este lugar, ¿no? Pero realmente fue porque Dios quiso. Esa mala noticia hoy puedo platicarla con gozo porque se convirtió en una buena noticia. Y la buena noticia es que Cristo sana, hermanos. Él es nuestro sanador también. La gloria del Evangelio implica siempre una división gloriosa de emociones. El Señor nos hizo a nosotros llenos de emociones, y como toda buena historia, como todo buen libro, como toda buena película que es catalogada como candidata para un Oscar o para un bestseller en el caso de los libros, necesita diferentes clímax y necesita diferentes argumentos y necesita también diferentes escenas. Hablar del Evangelio es hablar no solamente de una noticia. Hablar del Evangelio es hablar de una filosofía de vida profunda. Hablar del Evangelio habla del propósito mismo de la existencia. Hablar del Evangelio es apuntar al origen del tiempo, el origen de la materia, el origen de la energía misma. Hablar del Evangelio es hablar de la esencia del corazón de Dios. Hablar del Evangelio no es solamente simplificarlo a decir son buenas noticias. Aunque en términos en griego, evangelio viene del término evangelión, que es buenas noticias. Pero esas buenas noticias no son las noticias que tú y yo recibimos cuando te sacas la lotería o cuando te regalan una Biblia, como hace un momento a los hombres, ¿no? No es ese momento cuando es una buena noticia de que es el día de la boda de tu hija y ahora resulta que es en un jardín, pero estaba augurado un mal clima y es un día perfectamente soleado. Es una buena noticia. No es una noticia como la que tú y yo podemos escuchar en la televisión o en el periódico. No es una buena noticia en el sentido de algo que nos agrade y que nos saque una sonrisa. Eso es lo que genera hoy una buena noticia. Van a dar pensión ahora para los de 60 y más. Es una buena noticia, muy humana, muy horizontal. La palabra evangelio tiene un peso trascendental que va más allá de lo que estamos acostumbrados a recibir como seres humanos y a entender como una buena noticia. El Evangelio va más allá de nuestras mentes. El Evangelio trasciende nuestra imaginación. El Evangelio trasciende todo el cúmulo y la suma del conocimiento que el hombre pueda adquirir por sí mismo. El Evangelio va más allá de lo que nosotros podemos entender, comprender e imaginar. Yo quiero que me acompañes al libro, yo le diría al Evangelio según Isaías. Y quiero que vayas conmigo al capítulo 6. Y quiero que veamos algunos aspectos gloriosos del Evangelio. Yo quisiera que nuestro corazón hoy se pusiera en una perspectiva correcta acerca de lo que es el Evangelio. Capítulo 6 de Isaías, y leo, dice así:
en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Un pasaje glorioso, hermoso, que nos presenta una escena en el cielo. Es una de las pocas escenas que presenta la Escritura, aparte de Ezequiel, aparte de Apocalipsis y algunos otros visiones que nos son presentadas con una pequeña, un pequeño avance de lo que nos espera a nosotros si somos hijos del Señor. En una iglesia, normalmente en Latinoamérica, cuando nosotros preguntamos ¿qué es el evangelio?, más del 70% va a desatinar. Más del 70% va a dar simples fracciones de elementos que componen el evangelio. Algunos van a empezar a mencionar aspectos de la salvación. Algunos van a decir: es ser justificados, ser salvados, es ser redimidos. El evangelio implica una nueva vida. He escuchado personas que dicen: el evangelio es un estilo de vida. Hay quienes dicen: el evangelio es una manera nueva de vivir. Pero ¿qué es en verdad el evangelio, hermanos? El evangelio dice en el libro de Hechos, y quiero hacer referencia al primer sermón que usa Pedro, en el capítulo 2. Hay una porción en el sermón del apóstol Pedro que presenta un aspecto importante de donde parte el evangelio. Yo quisiera que hoy pusiéramos en perspectiva y vamos a definir qué es el evangelio, de tal manera que tú y yo hoy podamos salir con una frase que trate de contener lo que es el evangelio. Dice en el capítulo 2 de Hechos, justo en el versículo 22 está hablando el apóstol Pedro, y él dice: hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniéndole fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y luego sigue haciendo una descripción de lo que presenta David en los Salmos. Hermanos, este pasaje nos menciona, y es el apóstol Pedro lleno del poder del Espíritu Santo, lleno de ese carbón encendido que tocó también a Isaías. Y él ahora, lleno del poder del Señor, del conocimiento y la sabiduría, empieza a predicar, y lo primero que dice es que el evangelio tiene que ver con un origen que va más allá del tiempo tal y como lo conocemos. Y él está refiriéndose a un evento que sucedió en la eternidad pasada. Y entonces dice: es Dios en un determinado consejo, y está hablando de que había por ahí un buró de personas que se unificaron para poder planear y determinar en consejo
qué iba a suceder en el futuro. Significa que aún antes de que existiera el sol, la luna, las estrellas, antes de que existiera este planeta y estuviera orbitando la luna alrededor de nosotros, antes de que existiera la vida misma, aún antes de que existiera la materia, de hecho, aún antes de mencionar la palabra existencia, Dios ya era en esencia Padre, Hijo e Espíritu Santo. Y ahí en un determinado consejo, dice el apóstol Pedro, que ahí se unieron y ellos ahí estimaron que Jesús sería el Cordero de Dios que derramaría su vida para salvar a pecadores indignos que no podían hacer nada para mejorar su condición legal ante un Dios justo que demanda sacrificio, que demanda sangre. Ahora, el Evangelio entonces podemos decir que es la historia de lo que Dios ha hecho a través de todos los tiempos por medio de Jesucristo para ofrecernos su salvación. Eso es el Evangelio. Es todo lo que Dios ha hecho a través de todos los tiempos, aún desde la eternidad pasada, y lo que seguirá haciendo ahora y lo que hará en un futuro, y que en su determinado consejo Él ha estimado para que esto se lleve a cabo. Y dice la Escritura que nada puede frustrar sus planes porque Él es Dios. El Evangelio entonces tiene todo que ver con ver la gloria y la grandeza de su carácter. Hablar del Evangelio no podemos partir de poder nosotros rebajar y pensar que el Evangelio es un producto que debemos ofrecer puerta por puerta. Oiga, disculpe, me quiere comprar el paquete de Easy para que por favor, tiene paquete de telefonía y tiene también televisión. Y tú le dices, estoy ocupado, no puedo ahora mismo. Y entonces te cierran la puerta y te vas a otra puerta y vas frustrado por la vida. Parece que los misioneros y evangelistas de tal evangelio están promocionando algo que es un producto que de antemano está quebrado, que no tiene posibilidades, que es un mal negocio. Porque el evangelio no es un negocio, hermanos. Porque el Evangelio no depende de la compra de la voluntad del hombre. El Evangelio no depende de apelar a las emociones y de buscar ayudar a las personas para que ellas respondan, su corazón se ablanda y nos compren el paquete del Evangelio. Dios no es tal. El Evangelio, hermanos, decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios. Y al decir potencia de Dios, está diciendo es un poder tan extraordinario y es un poder tan irresistible que no hay forma de poder explicarlo. También lo decía el apóstol. El misterio, los misterios de las glorias de Jesucristo, dice el apóstol Pablo. Isaías entonces nos presenta una imagen gloriosa de un suceso en el cielo. Y en este suceso vemos nosotros la imagen, un símil de qué es lo que sucede en nuestras vidas cuando Dios interviene. En el año de la muerte del rey Usías, y regreso a Isaías capítulo 6, el rey Usías, ciertamente uno de los reyes más justos, de los reyes más extraordinarios, de los mejores gobernantes que tuvo Israel, murió. Empieza el pasaje diciendo, en el año en que había una lamentación. ¿Por qué? Porque no había un gobernante justo. En el año en que el único que parecía que había esperanza murió. ¿Qué significa? Que no pudo vencer a la muerte. ¿Qué significa? Que no era eterno. ¿Qué significa? Que era falible. ¿Qué significa? Que era un hombre simple y llano. Pero entonces Isaías, en ese año de lamentación por la muerte de este hombre que era la esperanza de la nación, y se pierde la esperanza en un momento en que la nación está perdida, no tiene rumbo, no saben qué va a pasar, el Señor llama intempestivamente a Isaías. Y el Señor lo llama y le confronta con una visión gloriosa. Y esa visión es como si estuviera en un teatro y fuera corrido el telón y fuera develada la imagen gloriosa de aquella pintura artística cuyo autor tardó
muchos años en planear, en revisar y corregir, y detrás de esa pintura hay muchas lágrimas, hay noches de desvelo, hay frustración, hay cambios, hay emociones, hay sentimientos. Y cuando llega el momento de develar la pintura, entonces todo mundo hace ¡ah! Hermanos, el Señor está mostrándole a Isaías gloriosamente una pintura, una imagen gloriosa de quién es Él, de su gloria. Una imagen de la belleza, de la profundidad, de la hermosura, de lo insondable, de la esencia de Dios mismo, su presencia. De tal manera que cuando se abre y se devela esta imagen, Isaías describe y él dice: yo vi al Señor sentado sobre un trono. Pero no es un trono cualquiera, dice, es un alto y sublime. Era un trono diferente al del rey Usías. Era un trono diferente al que tú y yo estamos acostumbrados a ver. No podemos ofrecer un paquete de telefonía cuando lo que estamos ofreciendo es algo que va más allá de lo satelital, es algo que es trascendente, es algo que es eterno, que no tiene límite, que trasciende el sol, la luna, las estrellas, las Pléyades, todo lo que existe. Lo que estamos ofreciendo tiene una gloria tal que, al igual que una pintura de años, esta es una imagen artística y gloriosa de un Dios que ha estado trabajando desde la eternidad pasada y ha prometido seguir trabajando hasta la eternidad futura, porque el Evangelio no tiene fin. En palabras del moderno y gran apologista y teólogo John Piper, él menciona y dice: al final de cuentas, el Evangelio no es la salvación del hombre. El Evangelio no es la redención, no es ese intercambio comercial que sucedió en el mercado, Él entregando su sangre para comprarnos a nosotros y darnos a libertad. No es eso el Evangelio en sí mismo. El Evangelio es lo que es Dios. Dice John Piper: Dios es el Evangelio. Por eso dice el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y es que en la iglesia moderna del siglo XXI, pensar en el Evangelio es pensar en venir a la iglesia y sentarnos. Pensar en el Evangelio es sentirte mal por tu pecado. Pensar en el Evangelio es venir, escuchar un sermón, presentar tus ofrendas e irte y sentirte justo. Pensar en el Evangelio hoy en día es vivir de una forma que nosotros podemos ser críticos y juzgar a los que no viven igual que nosotros. Pensar en el Evangelio es pensar, leer las Escrituras, y es pensar y decir: yo quiero leerla para que el Señor al final de cuentas me beneficie. Una vez escuché a alguien que dijo: yo leo la Biblia porque me conviene, yo leo la Biblia porque me ayuda, porque me gusta. Yo te digo hoy, hermano, es un milagro glorioso, y esto es parte del Evangelio, que desde antes de que fuera creado el mar, de que fuera puesto en sus sitios las estrellas, de que Dios le pusiera nombre a todos los animales, de que Dios creara todo lo que existe, el Señor había decretado en la eternidad pasada, y Jesús lo vuelve a decir y lo vuelve a recalcar ante sus discípulos en Juan capítulo 17, cuando está intercediendo por aquellos que Dios le dio de antemano. Ahora lo que Él está haciendo es, al pensar nosotros en que Dios en la eternidad pasada escogió para que tú hoy, hermano, en este día de noviembre, estuvieras sentado en esta silla escuchando este mensaje. Eso es parte del Evangelio, que Dios había determinado que tú fueras llamado, alcanzado, para poder descubrir y ver las glorias y las bellezas de nuestro Señor a través de la revelación gloriosa de su palabra. Isaías entonces es confrontado con la realidad más gloriosa. Hay un rey mayor que cualquier hombre que se pueda sentar en un trono humano. Y es un Dios que es alto, y es un Dios que es sublime, y dice: y la orla de su manto llenaba el templo.
Dios en su omnipresencia llena con las orlas de su manto. Y yo creo firmemente que en este momento, aquí donde estamos, su iglesia congregados, pensando en Él, alabándole, glorificándole, donde nuestros corazones arden por quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, aquí están las orlas de su manto llenando este templo, hermanos. Porque Él es Dios, porque Él es un Rey alto y sublime. Lo primero que vio Isaías fue la gloria de Dios. Las malas noticias del Evangelio empiezan en el hecho de saber quién es Él, ver su naturaleza, ver su gloria, ver su gracia, ver su santidad. Al grado que dice que llenaba el templo, dice por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y cuando vemos esta imagen, son seres celestiales extraordinarios. No me imagino un ser con 6 alas y con 2 alas están cubriendo sus rostros. Gente, personas o seres que han sido creados para estar alrededor del trono de Dios, que han pasado siglos en nuestro tiempo, pero ellos están ahí delante de Dios, pero aún no se pueden acostumbrar a la gloria y al tamaño de la santidad de Dios, que tienen que tapar sus rostros con sus alas. Piensa en eso. A veces creemos que los ángeles son como nosotros y que podemos llegar y ¿cómo estás, pastor? ¿Cómo te va, pastor? Y podemos inclusive hacer un chascarrillo con él y lo vemos como si nada. Hermanos, pero pensar en un Dios santo de esta naturaleza, donde seres extraordinarios celestiales tienen tal respeto y veneran tal santidad de Dios, que sus rostros son indignos de presentarse crudos delante de la gloria de quien es Dios. Cuando tú y yo presentamos el Evangelio, somos llamados a correr ese telón y presentar la obra gloriosa de quien es Dios. Y lo primero que mostramos es la grandeza, la santidad y la gloria de este Dios. El poder, su trascendencia. Y cuando hacemos esto, las personas logran ver esa gloria y al igual que Isaías, ven la naturaleza de ese Dios alto, sublime, que reina y que es santo. Y cuando esto sucede, dice entonces la Escritura que ellos declaraban: santo, santo es el Señor de los ejércitos. No solamente es un rey, sino que también es un general de los ejércitos. Y luego dice: llena está toda la tierra de su gloria. Está diciendo que Él posee la tierra, de Él es todo lo que existe, de Él son todos los hombres y mujeres que pisan este planeta y aún lo que está fuera de esta tierra y más allá del universo. El Señor es Rey y el Señor, su gloria, llena todo esto. Inmediatamente dice que lo que pasa es que se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Y es que vino un momento terrorífico. Me platicaban hace unas horas, mi hermano Evaristo, a quien agradezco la invitación para estar con ustedes esta semana, estos días. Hermanos, qué triste y lamento, y me uno a la tierra de Aguascalientes por el incendio que hubo. Una calle completa, casas enteras, gracias a Dios, nadie lastimado. Pero ese humo era señal de malas noticias. Me enseñaron una foto que se tomó desde el primer anillo y se alcanza el primer anillo, ¿verdad? Y se alcanzaba a ver una columna de humo y fuego. Hermanos, qué triste noticia, porque cuando el humo inunda la casa es malas noticias. Es algo gris, hay algo malo, es una mala noticia. Todo empieza con una imagen gloriosa, viendo un Dios alto, sublime y santo que es Rey, pero después la casa se llena de lugubridad, de oscuridad, hay humo. Se pone lúgubre y esto genera que entonces el corazón de Isaías se llene de gran temor. Porque el ser confrontados con la realidad de quién es Él, nos confronta inmediatamente con la realidad de quiénes somos nosotros. Las malas noticias, hermanos, empiezan en cuál es la naturaleza de Dios y cuál es mi posición como hombre. Isaías inmediatamente empieza a decir: ¡ay de mí! Lo que está diciendo, estoy acabado. Lo que está diciendo, estoy perdido.
Lo que está diciendo es como aquel que está en una escotilla, en un submarino que se está inundando y no hay manera de poder salir. Y dices, ay de mí, me voy a morir. Son mis últimos segundos de vida. No hay esperanza, no hay forma que yo salga vivo de esta. Isaías está declarando y está diciendo, se acabó, no tengo esperanza. Dice, perdido estoy. Porque al ser confrontado con la realidad de quién es Dios, eso generó en él una convicción tal acerca de su condición y se dio cuenta, número 1, dice que está perdido. Número 2, dice, soy hombre de labios inmundos. Y él está rebajándose al punto de decir, yo he estado entre cerdos, he comido con cerdos. Cuando él dice, soy de labios inmundos, él está diciendo, no he respetado nada de lo que Dios ha mandado, he violado toda la ley. Y lo que él está diciendo es que me he rebajado como un cerdo y he estado comiendo con los cerdos, aún los desechos de ellos. Y eso me recuerda la historia del hijo pródigo, ¿se acuerdan? Cuando este hombre al último, después de haber tenido mucho dinero y ser pródigo, pagando aquí, pagando allá, haciendo fiestas, y al final de cuentas termina comiendo y envidiando el alimento de los cerdos, terminó siendo el criado de los cerdos. Isaías se encontró en la misma condición al ser confrontado con la realidad de quién es Dios. Pues tener la visión adecuada de quién es Dios, ese Dios eterno, ese Dios glorioso, su naturaleza. Por eso es tan importante en este pleno siglo XXI el poder levantar y exclamar el nombre de Dios en alto y poder presentarle a la iglesia y aún a los no creyentes y poder llenar el YouTube y llenar el Facebook y llenar el TikTok de pequeños videos en donde presentemos los gloriosos atributos de Dios. Porque cuando nosotros hablamos acerca de la naturaleza y el carácter de Dios, estamos develando aquella imagen gloriosa que es lo único que genera convicción de pecado, hermanos. Porque cuando somos confrontados ante un Dios santo, nuestra naturaleza humana queda desnuda ante ese Dios glorioso y quedamos expuestos. Y nuestro corazón está totalmente transparente ante ese Dios que tiene el control y cuya gloria está sobre toda la faz de la tierra. Lo siguiente que sucede es que Dios hace que este hombre entre en una convicción de pecado. Soy hombre de labios inmundos. Dice, y no solamente eso, estoy en un estado contaminante, en medio de un pueblo, dice, de labios inmundos, yo vivo. Y es que es cuando empieza a entrar la convicción. Cuando somos confrontados con la verdad de quién es Dios, porque Dios es el evangelio. Cuando presentamos la gloria de Dios, nuestros más oscuros pecados quedan expuestos. Nuestra mente es abierta y podemos mirar, hermanos, y esta es la obra gloriosa de regeneración del corazón. Esto es la obra gloriosa de Dios depositando fe. Es la obra gloriosa de Dios trayendo un cambio de corazón, cambiando el corazón de piedra a un corazón de carne. Es Dios ante quien nadie se puede resistir, hermanos. Y esta es la gloria del evangelio. Dice la escritura que entonces él entra en esta convicción y dice, la razón por la cual dice, ay de mí, por la cual estoy perdido, dice, porque mis ojos han visto al Rey. De tal manera que cuando sale el notificador del juzgado para buscar a la persona que está siendo acusada o al imputado, se le busca y se le entrega una notificación. Y esa notificación le está diciendo, vengo de parte del juzgado a decirte que te están buscando. ¿Quién me busca? El juez. Y te busca el juez para decirte de antemano que pues, ¿qué crees? Tú naciste y ya estabas juzgado. Y para decirte que tú ante el juez estás acabado y mereces la cárcel. La notificación es casi una orden de aprehensión. Y decirte, ese Dios justo, glorioso, ese juez que no se le escapa nada, que es el Rey sobre todo, que tiene influencia en todo, es aquel que tiene el control de todo, te está buscando y eres su enemigo.
Las buenas noticias es que cuando tú presentas esa notificación, ellos entran en temor, y cuando somos presentados con el evangelio y confrontados con la realidad de quién es Dios, ese temor es Dios hablando a nuestros corazones, y es Dios depositando fe, y es Dios dando el don del arrepentimiento, y es Dios llevándonos a nosotros, metiendo su mano en nuestros corazones y quebrándolo y llevándonos a un estado de salvación. Por eso dice la Escritura, la salvación es del Señor, hermanos. La salvación no es del hombre. La salvación no es de la mente humana. La salvación no viene como consecuencia de hacer un silogismo práctico en nuestra mente y llegar a una conclusión de conocimiento. Eso no es la salvación. La salvación no es un ejercicio de la voluntad humana en donde yo permito, en donde yo hago que mi pequeña ciudad o ciudadela o fortaleza que llamamos libre albedrío se quebranta para que dejemos que pase Dios y haga su obra. Hermanos, no hay tal cosa. Un rey alto, sublime, que reina sobre todo, se mete y quebranta corazones, llega y rompe cerrojos, llega y quebranta murallas, y no le importa qué tipo de corazón sea. Dios es rey sobre todo y sobre todos, hermanos. Pésele a quien le pese, y esta es la gloria del evangelio. Isaías es confrontado entonces con la realidad de quién es Dios. Inmediatamente él es confrontado con su realidad de quién es él, en un estado de quiebra, acabado. Y entonces llega en arrepentimiento y dice: merezco la muerte, he visto la naturaleza de quién es Dios. Entonces el Señor de los ejércitos, dice el versículo 6: entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar. Y este es tal vez un simbolismo que nos representa la obra del Espíritu Santo y la gracia de Dios al poder impartir sobre Isaías su salvación. Y vino y tomó un fuego que es el único que podía limpiar y purificar, pero fue tomado del altar. Y ese altar glorioso fue plantado por Dios, poniendo a su Hijo unigénito como el Cordero de vida, que ahí en ese altar glorioso de la cruz del Calvario, como dice el antiguo himno: oh, cuánto amo esa cruz. Y muchos evangélicos modernos pueden decir: eso está mal, porque al final de cuentas se está pensando en una cuestión tal vez icónica o una cuestión católica. Yo amo esa cruz. Hermanos, yo les digo a ustedes: yo amo esa cruz, porque ese es el altar que Dios estimó a las afueras de Jerusalén para que el Cordero Pascual derramara su sangre, cuya sangre me limpia de todo pecado. Yo amo esa cruz. Luego entonces dice la Escritura que del altar vino un carbón encendido que fue colocado en sus labios. Y por pura gracia, el ángel le dice a él, dice que tocó mi boca y me dijo: esto ha tocado tus labios, es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Yo no veo a Isaías que ahí está orando y está diciendo: bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo una fórmula, la oración del pecador. Tengo que decir primero esto, luego esto, luego esto. ¿Y dónde firmo? Y no sé si ustedes sepan, pero el decisionismo, el poder nosotros hacer un contrato, lo inventó un abogado que este abogado decía: ¿cómo le hacemos para saber si alguien es cristiano o no es cristiano? Yo creo que el abogado estaba tan metido en su carrera que no leía las escrituras. Dice la Biblia: por sus frutos los conoceréis. Y entonces él decía: no, pero debe haber algo más, un contrato, una forma de saber. Así que él se imaginó hacer un contrato, porque él era un abogado civil, y él dijo: vamos a hacer un contrato de tal manera que podamos hacer un trato entre Dios y el hombre y nosotros dar fe pública de eso. Así que la persona que llevaba el evangelio se le ocurre: vamos a hacer esto. ¿Quieres aceptar a Cristo como tu salvador personal? Entonces decía la persona: pues sí, me gusta la idea, vamos a hacerlo. Y entonces firmaban de una manera tácita, porque luego entonces ellos hablaban y dicen: vamos a hacer una oración del pecador en donde yo te presento a Dios, donde hay un trato y le das la mano al Señor, me das la mano a mí, bienvenido a la familia, y ahí te ves, hazle como puedas, ¿verdad?
Luego entonces, en los años, los últimos 100 años, tristemente, si hubiera tantos cristianos como decisiones por Cristo, hermanos, no había ni un alma perdida sobre la faz de la tierra. Pero no es así, hermanos. Cuando Pedro termina de predicar en el segundo capítulo de Hechos, la respuesta natural de ellos fue: ¿ahora qué haremos ante esto? Ya la regamos. Podemos ver la gloria de ese Dios que envió a su Hijo, lo matamos, nosotros violamos la ley, estamos acabados. Igual que Isaías, la respuesta es una respuesta de un estado de quiebra. Por eso empieza Jesús enseñando gloriosamente en Mateo capítulo 5: bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los que han doblegado su voluntad, los que se dan cuenta que no valen nada, que no tienen nada, que no han logrado nada, que no han hecho nada para lograr su salvación. Bienaventurados los impotentes, bienaventurados los que están al borde de la muerte, bienaventurados los que dicen: ay de mí, porque he visto al Rey. Hermanos, este es el estado, es la condición que Dios permite en el hombre por medio de la exposición gloriosa de quién es Dios. Cuando presentamos a Dios, hermanos, no estamos ofreciendo un producto. Yo me acuerdo de estar muy joven y subirme a un camión, y terminaba la iglesia en la mañana y me iba con un joven, Julio, y vámonos a predicar a los camiones. Él me animaba y un día dije: sí, yo voy a predicar a los camiones. Y me subí al camión y empezamos a predicar como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Me acuerdo del pasaje que prediqué esa vez. Y lo único que nosotros atinábamos en decir en aquella época es: ¿cuántos de ustedes quieren aceptar al Señor? Y pues nadie, una señora dormida ahí, o unos se hacían los dormidos, y nadie. Entonces decían: pues, pobrecitos. Uno hasta me quería dar una moneda, ¿verdad? Y dice: mira, qué bonito habla, ¿verdad? Me bajé frustrado del camión, le digo: ¿qué está pasando? O sea, esto no es lo mío. O sea, ¿qué es esto? Hermanos, no podemos nosotros apelar a la voluntad del hombre. Es Dios el que cambia la voluntad del hombre. Es Dios el que llama los corazones para sí mismo. En Juan capítulo 17 Jesús está orando y dice: Señor, yo no te ruego por todos, yo te ruego por los que tú me diste de antemano. Yo te ruego, Señor, por aquellos que tú llamaste. Le decía a los discípulos: no se alegren porque los demonios salen, no se alegren porque van y predican y pasan cosas y milagros, no se alegren por eso. Alégrense por una sola cosa, porque el milagro glorioso de quién es Dios, la gloria del evangelio desde la eternidad pasada y el futuro que nos espera por su promesa gloriosa, y lo creemos por fe, es el hecho de que Dios nos escogió y escribió nuestros nombres en el libro de la vida, hermanos. El hecho de que tú y yo estemos hoy aquí gozándonos y nuestros corazones vibren al pensar en la gloria y en la grandeza y en lo sublime de este Rey eterno que ha hecho esto para que tú y yo estemos hoy vibrando en nuestros corazones, deseando glorificarle y alabar su nombre. Eso es el evangelio, hermanos. Esa es la gloria del evangelio. Dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Dice la escritura: me limpió el pecado, perdonó mi pecado, quitó mi iniquidad. Aquí yo no veo a un Isaías haciendo una oración, ni veo a un Isaías siendo bueno, ni veo a un Isaías haciendo obras, ni estoy viendo a un Isaías que está cumpliendo con un tiempo en la iglesia para poder decir: ya soy cristiano o ya soy hijo de Dios. No es alguien que está cumpliendo protocolos, es alguien que ha sido golpeado gloriosamente por la gracia irresistible de un Dios santo que le llamó a Isaías desde antes de la eternidad. Y es que si cambiamos ese nombre, hermanos, y en lugar de Isaías pones tu nombre, Martín, Juan, Laura, yo no sé cómo te llamas, cambia ese nombre exactamente. Si tú eres hijo de Dios, fue porque fuiste golpeado por la verdad de quién es Él. Fuiste golpeado por las malas noticias de quién eres tú. Pero lo que nos vivificó es saber que el Cordero de gracia fue enviado a derramar su sangre para comprarnos
y depositarnos y llevarnos a la posición nueva de hijos para sentarnos a la mesa con Él. La gloria del Evangelio es la esencia de quién es Dios, quién es hoy y quién será por toda la eternidad, hermanos. Así que cuando dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán. Está cambiando el clima. Va a temblar. Pasó aquello, que el volcán, que la pandemia, que esto. No se preocupen, todo esto se va a quemar, hermanos. Es que el carro, es que los problemas, la enfermedad. Hermanos, no se amedrenten. Todo esto va a pasar. Dice, todas estas cosas van a pasar. Hermanos, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y saben qué es lo glorioso de la palabra? Que desde que la abres en Génesis está el Evangelio, está Cristo manifestado, está Cristo en el Génesis, en el Éxodo, en Levítico, en Josué, en Reyes. En cualquier libro vemos la gloria de un Cristo presentado, salvando a su pueblo, liberando a su pueblo, posicionando a su pueblo, disciplinando a su pueblo, amando a su pueblo, cubriendo a su pueblo. Y al último gloriosamente dice que ni aún la puerta del Hades prevalecerá contra su iglesia, hermanos. Porque ese es el Dios alto y sublime al que nosotros servimos. Y le servimos porque Él nos llamó a servirle. Termino con esto. John Owen escribe acerca del Evangelio. Y él dice lo siguiente. En un escrito que se llama La obra se llama Muerte de la muerte en la muerte de Cristo, de John Owen. Y él dice lo siguiente: para mí el Evangelio es esto, 3 palabras: Dios salva pecadores. Y él dice, Dios, el Trino, Yahvé, Padre, Hijo y Espíritu, 3 personas que trabajan unidas con sabiduría soberana, poder y amor para lograr la salvación de un pueblo escogido. El Padre que elige, el Hijo que cumple la voluntad del Padre al redimir, el Espíritu que ejecuta el propósito del Padre y del Hijo al renovar. Y dice, salva. Dios hace todo de principio a fin, hace lo necesario para llevar al hombre de la muerte en pecado a la vida en gloria, planifica, lleva a cabo, comunica la redención, ejecuta, llama, sostiene, justifica, santifica y glorifica. Y termina a pecadores, hombres tal como Dios los encuentra, culpables, sucios, viles, desválidos, imposibilitados, incapaces de levantar un dedo para cumplir la voluntad de Dios, ni para mejorar su parte espiritual. Esto es el Evangelio. Dios hace todo de principio a fin. ¿Te gusta el béisbol? El picha, el lanza, el batea, el cacha. Y tú y yo somos objeto de su gracia. Eso es el Evangelio, hermanos. ¿No te daría gusto que juntos glorifiquemos a ese Dios? ¿No sientes las orlas de sus vestidos como rozan tu corazón, hermano? Amén. Dios está aquí, hermanos. Ese mismo rey que vio Isaías nos ha traído hasta aquí hoy, porque dice la Escritura que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y Él es el que los busca. Nosotros no buscamos adorar a Dios, Él nos busca y nos llama a adorarlo. Inclina tu rostro y vamos a concluir. Señor, gracias por todas las bendiciones que incluye ser hijo de Dios. Tenemos hermanos, tenemos una familia en la fe, tenemos una iglesia, tenemos pastores que nos cuidan, tenemos hombres, mujeres, sabios que nos aconsejan, que nos dirigen. Tenemos una bonita fraternidad. Señor, tenemos bendiciones, tenemos promesas, tenemos sanidad divina, tenemos manifestaciones de tu Espíritu. Tenemos, Señor, tantas cosas a nuestro alcance. Pero no permitas, Dios,
que ninguno de esos regalos opaquen la gloria de quién eres tú, Señor. Tú eres el Evangelio. Señor, tú lo hiciste todo esto para que al último tu nombre fuera glorificado. No solamente por los hombres que somos salvos, también por aquellos que no creen, Señor. Pero al ver nuestras vidas restauradas y cambiadas, glorifican tu nombre. Señor, permítenos no estar distraídos, Señor, con las bondades de la vida cristiana. Ayúdanos, Señor, a estar absortos, a estar consumidos, asombrados por la gloria, la grandeza, la belleza de tu nombre, Señor. La suma de todo lo que tú eres. Señor, ayúdanos a que cuando nosotros pasemos de vida a muerte y a vida eterna, Señor, lo que nos consuma no sea ver a nuestros seres queridos, no sea el descansar de nuestros trabajos, no sea la corona de vida, no sean las moradas, no sea el mar de cristal, las calles de oro. Señor, nada de eso se compara con el hecho de que estaremos ante la gloria que vio Isaías, la gloria de tu santidad en su pleno esplendor. Señor, que eso sea lo que jale nuestro corazón, que eso sea lo que derrita nuestras almas, que eso sea lo que genera verdaderas emociones, que eso sea lo que haga que nuestras voces prorrumpen en alabanza, Señor, en medio de la congregación, diciendo: tú eres santo, santo, santo. Señor, enciende nuestros corazones con la gloria del Evangelio. La gloria, Señor, eres tú. Eres tú. Señor, y concluimos diciendo: al único y sabio Dios, al gran Rey por los siglos de los siglos, sea la gloria, el poder y el imperio por los siglos de los siglos. Gracias, Dios. Amén. Dios.